privilegio poder en este día dar la lección a nuestros gobernantes. Dice el profeta Daniel que él pone y quita reyes, porque recordemos que hay un gobernante, sobre todo gobernante, que es nuestro Dios. Y a ese no se le va nada, ¿verdad? Pero qué hermoso privilegio el hacer nación, el hacer patria y poder levantarnos. El que fue ya tempranito ya lo hizo, y el que no, almuerza y le pide sabiduría al Espíritu Santo de Dios, como ahora hablábamos del vallado, que estuvo hermoso en esta mañana por Costa Rica, para ir a votar. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos y respire profundo. Siente ese aroma de la presencia de Dios. Estás en el trono de la gracia. Entramos confiadamente en el trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo y dígale: Señor, yo quiero hallar misericordia para el oportuno socorro. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Dígale: Espíritu Santo, quita todo distractor de mi mente en esta mañana. Quita toda ansiedad, toda preocupación, todo afán, todo pensamiento que no venga de ti. Señor, llévatelo ahora. Quiero tener comunión contigo, escuchar tu voz, Señor, para obedecerle y crecer espiritualmente y dar mucho fruto, no solamente en mi vida, sino también en mis generaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Quiero que por favor busquen en la palabra de Dios el Evangelio de Juan. José, me alcanzan mis anteojos. En el capítulo 6. Gracias. ¿Y le parece si nos ponemos todos en pie? Yo voy a leer para ustedes. Ustedes solamente me siguen. Juan 6, del 1 al 14. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de los discípulos, Andrés Simón, hermano de Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Gloria a Dios. Podemos sentarnos. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a continuar estudiando sobre la mayordomía. Mayordomía significa el mayor de la casa. El Señor nos ha entregado en los últimos domingos principios bíblicos de mayordomía, principios bíblicos, o sea, reales, tal como el Señor Jesucristo lo establece en su palabra. Somos llamados a ser mayordomos, somos llamados a administrar algo que es ajeno. Eso es mayordomía, administrar lo que no es mío. ¿De quién es tu vida? Ajá, es de Él, ¿verdad? Entonces usted tiene ese privilegio de administrar tu vida que le pertenece al Señor. ¿De quién es tu familia?
Sí, el dueño de tu familia va a llegar en cualquier momento y te va a pedir cuentas, porque tu familia no es tuya, es de él. ¿De quién son tus capacidades? ¿De quién son esas destrezas físicas, mentales que Dios te ha dado para poder producir recursos? ¿De quién? Del Señor. Del Señor. Usted lo hace sabiendo que hay un dueño que está siempre confiando en lo que nosotros estamos, como lo estamos haciendo. Amén. Y yo le doy la gloria a Dios infinita por la palabra que nos ha entregado. La palabra es hermosa. Cada día me enamoro más de ella. Y vemos aquí en este pasaje cómo Jesús es ejemplo de mayordomía. Porque si hay algo que tenía claro nuestro Señor Jesucristo, era que nada era de Él. Todo era del Padre. Y Él sabía que al Padre le tenía que estar dando cuentas en todo tiempo, en todo momento. Y vemos aquí el mismo Cristo, siendo Dios, aplicando todos los principios de mayordomía. Amén. Amén. También podemos ver cómo es ejemplo de maestro, porque Jesús tenía una forma particular de enseñar. Jesús enseñaba modelando, practicando. Eso se llama autoridad. No podemos enseñarle a nuestros hijos solo con lo que decimos. Le enseñamos a nuestros hijos o a nuestros vecinos o a nuestros compañeros de trabajo modelando. Así es como el Señor lo enseña. Por eso le llamaban rabí, maestro. Jesús también es inspiración porque nunca va a pedirnos algo que Él no nos haya entregado antes. Él es así. Y el primer principio bíblico de mayordomía era el orden. El orden, estamos hablando en las finanzas específicamente, pero se aplica para todo. Es poderosa la palabra de Dios. Y el orden en las finanzas inicia con una confrontación siempre. El Señor nos va a confrontar con nuestra propia realidad. Amén. Aquí había una situación muy específica. Y la situación que estaban atravesando ahí era financiera, en esa multitud. Lo primero que Jesús aplica en las finanzas es el principio del orden. Y le hace la pregunta a uno de sus discípulos. ¿Con qué les vamos a dar de comer a esta multitud? Y uno de ellos le dice, ¿sabes, Jesús? Ya viendo la cuenta de las finanzas del ministerio, solo hay 200 denarios, que era el salario de 6 meses. Y le dice, Jesús, con estos 200 denarios no alcanza. Y salta otro discípulo y le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero tampoco alcanza. Hay una confrontación con la realidad. Y así es como usted tiene que llegarse a preguntar, ¿cómo está mi situación financiera? ¿Cómo está mi realidad? Jesús nos va a confrontar. ¿Sabe para qué? Hermanos, para probar los espíritus de nosotros. Él dice la palabra en Juan y narra que Jesús hace la pregunta para probarlos, para ver cómo van a reaccionar ellos, si ellos tienen claro que Cristo es el dueño de todo o no. Ellos son muy realistas y por eso amo la palabra de Dios, es muy realista como nosotros. Les dijeron, sí, Jesús, todo está muy lindo, pero ahí no alcanza. ¿Le ha pasado a usted? Qué culto más glorioso, pero no alcanza. Qué lindo el culto, pero mi situación financiera no está bien. Tengo problemas familiares porque tengo esta realidad. Tengo esta situación familiar. Cada día me agobia más porque el acreedor está llamando. Jesús prueba los espíritus porque necesita confrontarnos. Y es hermoso porque Jesús no dice, ok, tranquilo, Andrea, Felipe, vayan a la panadería más cercana y me piden el pan fiado. ¿Les dice eso? No, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nunca va a ser que nosotros nos endeudemos más para pagar otras deudas. No. Tampoco les dice, bueno, de ahí Felipe, mándalos sin comer, con hambre, aunque ya todos habían sido sanos.
No les dice eso. Les hace la pregunta para probarlos. Pregunta financiera. Y para generar el orden, el Señor siempre nos va a confrontar. ¿Sabes algo? Siempre vamos a tener algo para Jesús. Tenemos salud, tenemos su perdón, tenemos capacidades, tenemos su hermosa palabra, tenemos al Espíritu de Dios, tenemos al Dios Todopoderoso que nos da sabiduría para elegir. Amén. Que nos da de su gracia para ir a pedir un trabajo, que nos da el regalo de la vida para poder prepararnos como profesionales, aquellos que anhelan ser profesionales, porque sí, no hay nada más hermoso que uno surgir en la vida. Tenemos todo, porque Él ya nos ha dado todo, absolutamente todo, y nos va a preguntar siempre, ¿qué tienen? El segundo principio de la mayordomía es la administración. O sea, el primer principio Jesús lo aplica. Pregunta, ¿qué hay? ¿Se acuerdan la viuda? ¿Qué le dijo el profeta en 2 Reyes 4? Le dice el profeta, ¿qué tienes en casa? Porque los acreedores la estaban llamando. ¿Y qué dijo ella? No hay nada. Y ¡pum! ¿Se acuerdan? Tengo una botellita de aceite. Siempre esa va a ser la pregunta para el orden. Y Jesús aquí la está aplicando porque ocupaba establecer orden en el ministerio también. El segundo principio de mayordomía es la administración. Y ahí mismo, búsquelo ahí en la base bíblica, no se vayan de Juan. Ahí mismo, pero en el versículo 10, en Juan 6, en el versículo 10, en la primera parte, Jesús le dice algo a los discípulos. Entonces Jesús les dijo, hacer recostar la gente. Inmediatamente envía a toda la multitud a recostarse sobre la hierba. El segundo principio que nos enseñó el pastor habla de junten, recojan y guarden. ¿Se acuerdan? Junten, recojan y guarden. Cualquiera de las tres nos va a poner en un movimiento, en una acción. Y aquí Jesús lo aplica. Y manda a los discípulos a recostar a la gente en la hierba, porque no es lo mismo verlos a todos de pie que todos recostados. Jesús necesitaba organizarse, porque Él es un Dios que no solamente predicaba la palabra, Él la practicaba. Ahí mismo, Jesús separa hombres, inmediatamente, pone a los discípulos a ayudarle, separa niños y separa mujeres. Esto no duró 5 minutos, hermanos. Esto fue tamaña trabajada en ese ministerio. Es que se le he corrido, pero fue quizá medio día en esto. Esto fue duro, no era fácil. En esta cruzada Jesús dice la palabra que ya había sanado a todos los que estaban enfermos, a todos los endemoniados, a todos los que estaban abatidos. Ya el Señor Jesús los había sanado y no fue una oración general en decir, Padre, sánalos a todos ahora, amén. Él podía haberlo hecho así, pero así no es la voluntad tampoco. Él llamaba uno por uno, ¿qué tienes? Y la fila era extrema, así. Entonces, mire, Señor Jesús, me duele aquí. Bueno, voy a orar. ¿Tú crees? Sí, entraba en un diálogo, imponía manos y era sano. Uno por uno en esa cruzada evangelística. Cuando llegó el momento del hambre, no había una sola persona que había quedado ahí enferma. Pero había otra realidad. Toque la pancita. Todos tenían hambre. Y como Dios es un Dios completo, en otro evangelio, uno de los discípulos dice, despídelos Jesús, despídelos, que vayan a comer a sus casas. Él dice, no, denle ustedes de comer, porque la bendición de Dios es completa. Y ¿sabes algo? Dios, el dueño de todo, sabe de qué cosas tiene usted necesidad. Y dice su palabra poderosa que incluso antes de abrir nuestra boca, el Padre Celestial, el dueño de todo, sabe cuál es tu necesidad. Porque Él está interesado en venir y llenar tu necesidad. Y aquí está Él aplicando el principio de la administración. Él quería darle a todos, llenarlos a todos. Porque, hermanos, no es lo mismo adorar a Dios con la panza llena que con la pancita vacía. Hay una realidad, no es lo mismo venir al culto a servir y saber que el teléfono ring, los acreedores.
se venció la luz y si no la paga, se le corta. Y usted sirviendo y la mente, ¿con qué pago la luz? Y usted está adorando, ¿con qué pago el agua? No me alcanzó. Si pago la casa, no puedo comprar la comida suficiente. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice Jesús, en su palabra como modelo de orar. Una vida con fugas financieras es una vida sin paz. Una vida de excesos es una vida sin paz. Una vida de impulsos, de compras impulsivas, de excesos impulsivos, es una vida sin paz. Ahí no hay mayordomía. Por eso Jesús, para hacer bien lo que dice su palabra, envía y les dice, ¿saben? Necesito que se acomoden, que todos se recuesten sobre la hierba. Y ahí él tuvo la visión y se dio cuenta. Y viene el siguiente paso, y él también lo aplica. Y ahí mismo está, léalo ahí en Juan 6, en el versículo 10, pero en la segunda parte. Dice, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres. Ahí antes, ¿qué decía el principio de la planificación? ¿Cuán hombre, dice el Evangelio de Lucas, se sienta antes a calcular qué son los gastos que tiene previo antes de construir una torre? Porque si no va a ser un hombre de vergüenza, la gente se va a burlar porque inició con los cimientos y no culminó. ¿Usted se imagina que Jesús le hubiese dado de comer solo a los 5,000 hombres y no a los niños ni a las mujeres? Se hace un broncón ahí. Se le hace una revuelta, le dice que usted es un injusto, usted es un ingrato. Y él no iba a permitir que le dijeran que él no era mayordomo. Entonces él se posiciona y cuando contó los 5,000, hizo el cálculo previo al milagro, previo a la multiplicación, previo al principio de la multiplicación. Él está planificando y ahí es donde él descubre que no solamente habían 5,000 hombres, porque ya separándolos, ¿sabe cuántas personas habían ahí? 16,000 personas aproximadamente. Porque la Biblia no registra a las mujeres ni los niños, pero la realidad ahí era otra. Si él hubiera dicho, Padre, danos 5,000 panes, sí, solo para 5,000. Pero como hubo una planificación, como hubo un cálculo previo, él ya sabía, aquí hay alrededor de 16,000 personas que hay que darles de comer. Poderoso, ¿verdad? Hermoso, como nuestro Señor Jesús era mayordomo. Ahí se entera del monto exacto. Ahí se entera de todo lo que le correspondía hacer al siguiente paso. Por eso es importante planificar antes de. Nos vamos a ahorrar dolores de cabeza. Nos vamos a ahorrar pleitos, diferencias. Nos vamos a ahorrar fugas de dinero. Si hacemos las cosas no a la ligera, si nos planificamos. Pero es que me urge, ya no tenía otra opción. Siéntese a planificar. Siéntese con el Rey de Reyes, siéntese con la palabra, siéntese con el Espíritu Santo. Si la hoja real de cálculo se hace con cabeza fría, yo lo expliqué el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Que les decía cuando me dieron cuando nos reunimos con don Esteban, bueno, hoy sí vino, es que don Esteban, la predica pasada vieras, no le ardían las orejas. Porque hay una realidad en la que vamos a ser confrontados. Y yo le decía a los hermanos que ese día Dios, usted no se daba cuenta y Dios lo estaba usando. Porque Dios estaba diciendo la forma en que íbamos a construir la segunda parte del templo. Y el Señor nos puso a planificar y al ver la realidad, hermanos, vamos a tener la dimensión del Dios que es proveedor. No de la provisión de Dios, del Dios que es proveedor, que es muy diferente. Y vemos aquí que la planificación no es algo solo de matemáticas, de números o de cuadernos o de registrar. La planificación es un acto de amor a Dios. Ahora vamos a entrar
con el principio que hoy vamos a estudiar, pero es que es tan hermosa la palabra que Jesús estaba practicando todo junto, Y hoy vamos a profundizar en el de la multiplicación. Ahí mismo, en Juan 6, en el 11, dice, y tomó Jesús aquellos panes, ya ahí sabía cuántas personas habían, ¿verdad? Ya él sabía cuántos panes habían, ya él sabía cuántos peces, ya él sabía que habían 200 denarios y sabía que habían 16,000 personas. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los panes cuanto querían. La multiplicación, el principio bíblico de la multiplicación tiene 3 eslabones. Y el primero es la gratitud. ¿Cuántos quieren que Dios multiplique en sus vidas, en todas las áreas? Gratitud, diga conmigo, gratitud. Lo contrario a gratitud es queja. Cuando hay una queja recurrente, ahí no hay gratitud. Lo contrario a gratitud es contienda. Lo contrario a gratitud es lucha de poder. Lo contrario a gratitud es mezquindad, egoísmo, vanagloria e incredulidad. Y ¿sabe algo, iglesia amada? Podemos ser superordenados en las finanzas y podemos ser superadministradores y podemos también perfectamente hacer el plan y orar y obedecer y hacerlo así, religiosamente, que si no somos agradecidos, no somos mayordomos. Se cayó todo. Usted puede saber el cálculo, usted puede tener todo, pero si no hay agradecimiento, hasta ahí llegó. No hay mayordomía. Dice la palabra que habían 10 hombres leprosos. Y sabían que Jesús tenía la sanidad en sus manos. Y los 10 se pusieron de acuerdo, los 10 lo buscaron, los 10 se postraron, los 10 le dicen, solo tú puedes sanarnos. Los 10 creyeron, los 10 tuvieron fe. Jesús les dice, vayan a donde el sacerdote para que él mire cómo ustedes van a ser sanos. Y se reportan como libres para que les apliquen la ley, porque habían que aplicar una ley sobre los leprosos. Cuando ellos iban camino de los sacerdotes, los 10 fueron sanos por la fe, fueron sanos por la obediencia, pero solo uno, diga conmigo, solo uno, se devolvió a agradecer. ¿Qué quiere decir eso? Que los 9 fueron unos malagradecidos. Se quedaron sin lepra, pero en el infierno. El agradecido cuida lo que Dios le da. Ah, pero no importa aquí. Este carro viejo ya no lo soporto. Se lleva todos los huecos. Corte golpe. Perdón, ¿de quién es ese carro? Es de bien nacido ser agradecido. Si usted no cuida lo que tiene, si no valora lo que Dios le ha dado en lo poco, mucho menos lo va a hacer en lo mucho. La casita que usted tiene, usted la cuida. Usted cuida la casita, aunque sea alquilada, usted la cuida. Aunque sea prestada, usted le echa la manito de gato porque se la prestaron, entonces uno tiene que ser agradecido. O que se le está cayendo, casa vieja. No la quiero, qué pereza, no quiero ni entrar en ella. Perdón, ¿de quién es esa casa? Amén. Amén. Tenemos que cuidar lo que Dios nos da y poner el servicio del Padre todo lo que el Señor nos ha entregado, sin mezquindad, como aquel niño que llegó y dijo, aquí tengo 5 panes y 2 peces. A él no se los quitaron, él los ofreció. Él los ofreció, porque estaba agradecido. Seguramente muchos de su familia habían sido sanos ese día. Y no estaba comprando el milagro, ya el milagro era hecho. Pero no hay nada más lindo, hermanos, que un corazón agradecido. Qué fácil es ser agradecido cuando ya se dio la multiplicación, ¿verdad?
Pero ahí en ese contexto Jesús estaba dando gracias al Padre y todavía tenía los mismos 5 panes y los mismos 2 peces. El agradecimiento, cuando ya llegó la abundancia, cuando ya llegó el trabajo, cuando llegó el ascenso, cuando llegó el contrato, ese agradecimiento no es bíblico. Ese es un agradecimiento común, es un agradecimiento carnal. El verdadero agradecimiento bíblico es previo, es todos los días. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias por estos 5 panes y por estos 2 peces. Gracias, Señor. Usted quiere ver la multiplicación, tiene que ser agradecido. Y el agradecimiento bíblico no son de palabras, son de acciones. No conoce el egoísmo, el agradecimiento bíblico. No lo conoce. Y ese es el primer eslabón. El segundo eslabón del agradecimiento, todo lo hace Jesús. Estamos hablando, de la multiplicación. Estamos en el principio de la multiplicación. El primero es el agradecimiento y el segundo, delegar. Jesús llama a los discípulos. ¿A quién llamó? A los discípulos. Dice el 11, y tomó Jesús aquellos panes y después de que dio gracias, los repartió a los discípulos. Jesús comparte, reparte y delega. Y no lo hace con cualquiera de la multitud. Escuche bien, porque todo esto que está ocurriendo en esta mañana, en este lugar, es poderoso para tu vida y para tus generaciones, porque hoy va a haber un rompimiento en tu vida. Jesús no le dice, mándeme a cualquiera de la multitud, mándeme 3 niños, mándeme 3 mujeres. Le dice, discípulos aquí, hagan fila aquí todos. Él llama a sus discípulos, delega a sus discípulos, cree en sus discípulos, a aquellos que ya les había enseñado, a los que ya le había revelado su palabra, a ellos fue a los que llamó, a ellos fue a los que delegó. Ahí, a ellos les entrega y les delega, porque Jesús sabía que los había llamado, sabía que los había enseñado, que los había discipulado y que era el tiempo de enviarlos. Hermanos, muchas veces no experimentamos la multiplicación. ¿Sabe por qué? Porque no delegamos. No hay delegación. ¿Y por qué no delegamos? Porque no confiamos en nadie. No hay confianza en nadie. Es que solo yo puedo hacer bien las cosas. Solo yo lo puedo hacer bien. Y empezamos con ese yo-yo. Si yo estuviera, ¿por qué no hay otro clon igual a mí? Yo necesito. Es que aquí nadie hace así bien las cosas. Es que esta chiquita no tiende bien la cama. Solo yo tiendo la cama. Entonces va y le tiende la cama y la muchacha nunca aprendió a tender la cama. Porque como solo yo sé tender bien la cama. Que aprenda. Cuando usted delega, enseña. Cuando usted delega, confía. Cuando usted delega, porque Jesús primero, antes de delegar, les enseñó. Ay, Andrea, pero es que me copian el negocio. Me lo copian. Aquí me lo copian. Vea, yo me pongo la venta de helados aquí al frente, se la ponen. Hermano, tranquilo. Diga conmigo, tranquilo. Dice la palabra que Dios hace llover sobre justos e injustos. Pero tengo una noticia para ti. La lluvia no es la misma. Ay, la envidia, el mal de ojo. Yo quiero meterme como en una caja y que nadie, porque me envidia el vecino, me envidia el compañero de trabajo, me envidia el que pasa por el frente, me envidia el jefe, me envidia. Tranquilo, diga conmigo, tranquilo. Esa envidia no es dañina. ¿Usted sabía eso? Que esa envidia no te hace nada. Esa envidia no es dañina para nada. Que te envidie la humanidad. ¿Sabe cuál es la envidia de la que te tienes que cuidar? Y muy bien, de la que nace de tu corazón. Si usted siente envidia, esa sí es peligrosa. Así que tranquilo del mal de ojo y del brujo y del conjuro. No, tranquilo de la envidia, tranquilo de los males, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¡El aplauso al Rey!
confiar en otros, porque si no tu negocio no va a crecer. Es tiempo de confiar en tus hijos, si no ellos no van a crecer. Es tiempo de confiar en su compañero de trabajo, si no el lugar donde Dios te puso no va a crecer. Es tiempo de confiar, es tiempo de delegar, porque si no nunca, y usted no puede seguir trabajando como un llanero solitario. Tengo una noticia, te vas a morir. ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? O te vas a enfermar, o te vas... ¿Qué pasa? Delegue. Comience a enseñar, como Jesús lo hacía con los discípulos, como lo está haciendo en esta mañana, para que crezcan como familias, para crecer como empresas, para crecer en ese negocio, en ese emprendimiento. Vas a tener que aprender a confiar en ese que tú mismo vas a enseñar. ¿Y cómo le vas a enseñar? Modelando como lo hizo Cristo Jesús. Ahora volteemos la tortilla. ¿Usted quiere crecer? ¿Usted quiere crecer? Pregunto. Conviértase en un corazón confiable, en un corazón así que escuche el consejo, moldeable. Convirtámonos, señores y señoras, en unas personas que nos confíen, en ser íntegros, en donde Dios te ha puesto. ¿Sabes qué? Tal vez tu jefe no te ve ese día, porque el fin de semana no está, pero hay un jefe mayor que ese jefe, que es Dios. Ahí es donde tienes que ser íntegro. Ese viejo tiene mucha plata, yo le voy a robar. Cuidado, cuidado. Seamos corazones enseñables, moldeables, confiables para aprender, porque nosotros no lo sabemos todo. Jóvenes, no traicionen a sus padres, no los traicionen. Todo le ha dado su papá, todo le ha dado su mamá, en la mayoría de lo posible. Yo estoy segura que así es. Y tu papá y tu mamá quieren lo mejor para ti. No los traicione. Ellos han confiado en ustedes. ¿Qué estás haciendo usted para valer esa confianza? No le mienta a sus padres. No le mienta a sus profesores. No le mienta a sus amigos. No le mienta. No mienta. Dios sí te ve. Dios sí te está viendo. Qué lindo que papá y mamá te confíen. Sí, hijo, yo confío. Usted sabe qué doloroso se siente cuando uno escucha una mentira, que lo agarró en la mentira al hijo. ¿Cómo se siente? ¿Traicionado? Sí. ¿Sabes algo? Jesús confió en uno que lo traicionó también. Pero la mayoría se sujetó. La mayoría se dejó enseñar. 11. La mayoría escuchó el consejo. La mayoría aprendió que la confianza de Jesús no la podían traicionar. Amén. Y eran jupones y cabezones y necios y tercos y pecadores como usted y como yo. Él no agarró a los mejores profetas de Israel ni a los mejores maestros. Agarró a los ladrones de impuestos. Sí, como Mateo. Llamó a los hijos del trueno, que tenían un temperamento, pero algo explosivos. Llamó a los peores. A esos se dejaron transformar. Esos se dejaron moldear. Y a esos Jesús delegó. ¿Y sabe qué es lo más hermoso, hermanos? Que Jesús, siendo Dios, los llamó. Él podía haberlo hecho todo solo. ¿Y por qué usted cree que usted puede hacerlo todo solo? Diga conmigo: Señor, gracias por tu palabra y porque me estás hablando. Y tengo otra noticia. Jesús nos ama tanto. Nos ama tanto que confía más en nosotros de lo que nosotros confiamos en Él. Hermano, se despojó hasta lo sumo
dejó su condición, Él estaba en el cielo y se despojó y se hizo hombre y se entregó por completo. Ahora predicaba el pastor de la Santa Cena. Usted sabía que cuando a Jesús lo estaban, antes de crucificar, los latigaron, y había una ley en la que decía en aquel tiempo, en la ley romana, me parece que lo leí algún día, que no podían latigarlo más de 60 veces porque ya ahí el cuerpo probablemente estaba muerto. Y sabes, a Jesús lo latigaron 60 menos 1, como para sacar la ley. Y nuestro Cristo, se ensañaron con Él por completo, lo latigaron, lo avergonzaron, se burlaron, le rascaron las barbas, porque su muerte fue de cruz para podernos delegar al Espíritu de Dios que está en nosotros. Y su pago fue de muerte, y muerte de cruz. Y lo hizo por amor, porque confía en ti, porque confía en mí, porque sabe que su palabra dice en Juan también, que mayores obras harán a los que creen en mi nombre, dice el Señor, porque harán lo mismo que yo hago y aún obras mayores. Él confía en ti. Cuando nadie daba un 5, Él se presentó y dijo, doy mi vida. Todo lo delegó, todo lo ha confiado. Él te ha dado todo lo que tienes y todo lo que eres. Él confía en que vas a ser bueno en eso que haces. Él confía en que vas a predicar la palabra. Él confía que vas a llevar las buenas nuevas de salvación. Él sabe que vas a ser un profesional, pero un profesional diferente, salido del saco de papas. Usted va a ser luz donde sea que vaya, porque Cristo te delegó. Y cuando la gente te pregunte, usted va a decir, porque Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Sálgase del saco de papas. Y mira la delegación que Cristo te ha entregado. ¿Sabe qué es lo que ha ocurrido? Que no has confiado en Él. Lo que ya Él sí ha confiado y sigue confiando, aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. En ningún momento, en el proceso de la multiplicación, cuando Jesús estaba ahí, en ningún momento le dijo, discípulos, estoy cansado. Él era hombre, hermanos, tenía hambre como la multitud, pero Él se quedó supervisando todo. Porque el verdadero supervisor acompaña, va delegando y va acompañando. Así va a crecer tu negocio. Usted va delegando y va acompañando y usted va a decir, lo va a hacer mejor de lo que yo lo hago. Qué lindo, ¿verdad? Ver a alguien crecer. ¿A usted no le da satisfacción? Qué hermoso ver a tus hijos crecer y que lo hagan mejor de lo que tú lo has hecho. Amén. Así estaba Jesús a la par de los discípulos. Lo vas a hacer bien, sí puedes, seguro. Decía, uy, este Tomás seguro está ahí, ¿verdad? Seguro Tomás, que todo lo cuestionaba, seguro por dentro decía, qué raro por dentro, ¿verdad? Y como Jesús todo lo sabía, les digo, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Ya les enseñé. Yo les enseñé y decía, yo confío, yo sé que sí lo pueden lograr. Haciendo porras ahí. Él no se fue a dormir. Él estaba supervisando y muy probablemente intercediendo para que Dios los usara poderosamente en ese momento. Eso hay que hacer en tu negocio. Eso es lo que hay que hacer en casa. Tienes que delegar y supervisar. Delegar y supervisar. Delegar y supervisar. 1 dosis de amor, 2 de autoridad, 3 de autoridad, 3 dosis de amor. Delegar y supervisar. En tu negocio, delegar, supervisar. En tu trabajo, delegar, supervisar. Y el tercer eslabón y el último de la multiplicación. ¿Qué hizo Jesús? Ahí mismo en el 11, en 6:11. Compartió. Compartió, hermanos. Jesús comparte y todavía no había sido la multiplicación. Hermanos, qué fácil es compartir cuando usted dice, es que tengo mucho, me sobra. Ese no es el compartir bíblico. El compartir bíblico es con lo que tengo hoy.
No tienes que esperar a que ya Dios te dé más, porque muchos decimos, Señor, cuando me des más, salgo de deuda. Señor, cuando me des más, yo ofrendo. Señor, cuando me des más, yo le siembro a los necesitados. Señor, cuando me des más. Señor, cuando me des más, cuando me des más. No, es en el orden donde hay que tapar las fugas, porque si no tapamos las fugas, por más bendición que venga, se va a fugar más la bendición, como en saco roto. Y por eso él hace la pregunta, ¿qué tienes? Y ahí con eso empezó, con los 5 panes y con los 2 peces, él comienza a compartir. ¿Sabe cómo se llama eso? Generosidad. El que es generoso no es el que más da. El que es generoso es el que siempre da. Vamos a Eclesiastés, por favor, al capítulo 11. Gracias, Señor. El versículo 1 en adelante. Voy a leer la traducción lenguaje actual. Eclesiastés 11. Dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Comparte lo que tienes con 7 y hasta con 8 amigos, pues no sabes si mañana el país estará en problemas. Cuando las nubes se ponen negras, de seguro va a llover. Cuando el árbol cae, no importa de qué lado caiga, donde cae, allí queda. Si quieres sembrar, no te quedes mirando el viento. Si quieres cosechar, no te quedes mirando el cielo. Nadie sabe qué rumbo toma el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, ni cómo hizo Dios todas las cosas. Hay que sembrar en la mañana y volver a sembrar en la tarde. Nunca se sabe cuál de las 2 siembras será mejor, o si las 2 serán abundantes. Amén. Muchas veces nos quedamos pensando, ¿y si lo hago? ¿Y si me falta? ¿Y si lo hago? ¿Y si me falta? El corazón generoso es compartir lo que Dios nos ha dado. Así como cuando venimos al buen samaritano. Y entregamos un vívere por familia. Sí, eso es, un vívere por familia, el que pueda. Por mes. Queremos que sea algo alcanzable, o sea, para que se tenga, de verdad, tener un producto al final del mes y poder bendecir a una familia. Pero si un mes a usted le va mucho mejor de lo esperado, usted ha llamado a la hermana Carol, al hermano Esteban, que por cierto estamos en la colecta del buen samaritano, y le ha dicho, hermano, es que quiero, no es el víver, quiero donar un diario. Así, espontáneo, porque le fue mucho mejor. ¿Por qué nos cuesta, hermanos, despojarnos? ¿Por qué nos cuesta despojarnos? ¿Por qué le ponemos bloqueo al compartir, al ser generosos? Viene la entrada a clases. Qué hermoso es sembrar en algún niño que le falte algo. Los zapatos. Ah, no, ya tienen todo, cuadernos, Ahora le da todo en la escuela. No, hermanos. Saque. Es más, pregúnteme. Yo le digo la talla. Yo sé quién necesita. Pregúnteme. Yo los tengo identificados. Y a mí nadie me viene a pedir nada. Pero pregúnteme. Eso se llama generosidad. Ah, pero como los de nosotros tienen los zapatitos y tienen la nagüita o tienen y no le falta nada. Qué fácil, hermanos. Qué fácil. Nos falta de verdad trabajar el corazón generoso. Jesús lo entregó todo ese día. Tenemos que aprender a ser generosos con Dios. Amén. Y hay un tiempo para todo. Y usted tiene que discernirlo en el Espíritu. Despójese de lo que Dios te ha dado a administrar. Cuando llegue esa lluvia de bendición, el mismo Espíritu Santo le va a decir, ¿sabes algo? Es que yo no soy deudor de nadie. Aquí tienes. Pero seamos desprendidos, sobre todo en el reino de Dios.
porque aquí es donde se predica la palabra, es donde estamos llevando salvación, es donde estamos creyendo que las familias van a ser libres y lo seguimos proclamando. Y no solamente oramos, también, hermanos, vamos por esas familias y le estamos creyendo en el nombre de Jesús que viene libertad. Viene el tiempo de libertad sobre este pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Sobre Atillo, viene el tiempo de más libertad sobre el San Pedro, sobre Lagunilla, sobre Cartagena, sobre el Llano, sobre Lorena. Yo los oro con mi esposo todos los días por estos pueblos, pero necesitamos el corazón generoso. Pero decimos, no, quien tiene plata, ese que lo de todo, yo no tengo, ese seguro le sobra. No, la iglesia tiene que ver qué me dan a mí y yo no tengo para dar. Hermanos, ¿qué sería si Jesús hubiese sido tan mezquino como nosotros? O calculadores, qué feo, el amor calculado. La multiplicación no se dio en las manos de cualquiera, se dio en las manos de los discípulos. La multiplicación no fue un acto de magia, no. La multiplicación se gesta en lo espiritual y ¡pum!, llega a lo natural. Ahí es donde vemos que Dios es el dueño de todo, eso es lo más impresionante. Y quiero 12 voluntarios que pasen aquí, por favor. 12, pasen, voluntarios, 12. Gracias. ¿Cuántos me faltan? Faltan 10, 2, 1, listo. ¿Me ayudas con el micrófono acá? A ver, me ayuda. Observen bien. Eran 2 peces lo que tenía Jesús, ¿verdad? Eran 2. Soy como la escuelita de los niños. ¿Ven? ¿Cuántos peces tenía Jesús ese día? 2. ¿Llamó a cuántos discípulos? 12. A los 12 les enseñó, les predicó. Los 12 ya habían sido bautizados. Los 12 ya tenían la revelación de Jesús, ¿verdad? Habían visto muchos milagros. Y él dice, los delegó. Como eran 2 peces, yo pienso que fue así. Pero sí ya. De ahí un pedacito. En un pez comieron, eran 6. ¿Mano? 6, 12 hay, sí. Hay uno más. Cuéntemelo bien. 13. 2, 3, 4, 5, 6. La colita lo más rico. 6. 1. Uy, qué rica la cabeza. La sopa de cabeza de pescado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enseñen, hermanos, ¿cuánto les tocó? Vean el pedacito que les correspondió ese día y había una multitud de 16,000 personas. ¿Cuántos panes hay aquí? 5. Entonces, tuvo que haberlo hecho así. 1, 2, 3. Agárrela toda, Carmencita. ¿Eh? Amén. Pan con pescado. 1, 2, 3. Ajá. 2, 4, 6. Gracias, mi amor. Enseñen. ¿Cuánto les tocó a cada uno? Enseñen. Observen bien.
Así lo repartió Jesús. ¿A dónde los dio? ¿En las manos de quién? De los discípulos. ¿Se había hecho la multiplicación? Todavía no. Él estaba aplicando el principio de la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Él da gracias, delega y comparte lo que tenía. Ahí mismo, cuando los delegó y los envió, comenzó la multiplicación, ¿verdad? Comenzó la multiplicación. Escuchen bien. En Segunda de Reyes 4, le dijo a la viuda, busca vasijas, no pocas. ¿Sabe por qué? El aceite nunca cesó. Las que cesaron fueron las vasijas. Si no, ahí estaría la viuda todavía llenando vasijas de aceite. Cuando le dijo a Pedro, hijitos, ¿tienen hambre? Les dijo, sí, ya pescaron, no hemos pescado nada toda la noche. Les dijo, lanza la red. Sacaron peces hasta la saciedad. Las redes fueron las que no dieron abasto porque los peces ahí estarían sacándolos. Amén. Aquí llegó y les delega a ellos, hermanos, les da lo que les da. Les entrega esto, lo comparte. Y ¿saben algo? Comieron las 16,000 personas y sobraron 12 cestas. Dicen que se saciaron. Dicen que comieron toda la multitud. ¿Cuántas cestas sobraron? ¿Cuántas? ¿Cuántos discípulos habían? ¿De quién creen ustedes que eran esas cestas? ¿De quién creen ustedes que le pertenecía una cesta? De los discípulos. De los discípulos. ¿Quién recibió? ¿Cuánto tenía? ¿Y qué recibió? Una cesta. ¿Sabe por qué hace eso Jesús? Para recordarnos a toda la humanidad que Él es el dueño del oro, de la plata, de los peces, de las barcas, de los mares, de todo, absolutamente todo, en la tierra y debajo de la tierra, en todo, en el cielo y debajo de la tierra. Él nos recuerda que Él es un Dios de providencia divina. Eso lo tenemos que comprender. Él es el dueño de absolutamente todo. Todo es de Él. Absolutamente todo es del Señor. Amén. Gracias, hermanos. Todo es de Él. Todo le pertenece a Él. Y le dice a los discípulos, cuando había abundancia, después de que recogen las 12 cestas, ¿qué les dice? Guarden. ¿Qué hay que hacer en la abundancia? ¿Qué hay que hacer en la abundancia? ¿Jesús desperdició? No, aplicó el principio de la ley de la quinta parte, hermanos, en la abundancia. Porque Dios, el Cristo, es mayordomo y quiere que nosotros seamos mayordomos para experimentar la multiplicación de Dios. Hermanos, yo leí esa palabra y mi corazón, hermanos, me latía fuerte. Amo la palabra de Dios. La amo por sobre toda. Es reveladora y si usted no lo ha entendido así, hermanos, ¿cómo la vas a entender? Si el mismo Espíritu de Dios está hoy revelándonos que viene el Dios Todopoderoso que gobierna sobre todo y Él ama bendecir tu vida. Él quiere que seamos libres financieramente y quiere que aprendas a administrar lo que has puesto en tu mano y en la mía. ¿Cuántos están creyendo? ¿Cuántos van a obedecer esta palabra? El Señor no, cuando terminó de multiplicar, ahí ya no tuvo que decirle, mire, Felipe, como pediste pan fiado, vas a tener que ir a pagar y te quedaste sin comida otra vez. No, porque Dios es un Dios de mayordomía. Dios es un Dios de provisión. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de administración. Dios es un Dios de planificación y Dios es un Dios de multiplicación. Pongámonos de pie. Si usted dice en esta mañana, yo necesito que Cristo Jesús gobierne así mi vida. Usted está cansado.
está cansado de esa situación familiar, está cansado de esa situación de pecado, está cansado de esa situación que te agobia, que usted dice, ya no puedo, definitivamente yo necesito a Cristo. Este es el día de tu mayor milagro, es el día de tu salvación. Cerremos todos los ojos.